Saludos cordiales. El día de hoy hablaremos sobre el principio de igualdad y no discriminación. El principio de no discriminación constituye un pilar fundamental del Estado ecuatoriano, consagrado en la Constitución de la República del año 2008. Este principio prohíbe cualquier distinción o exclusión, restricción basada en motivos como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Primero, respecto a la no discriminación, en la Constitución de la República del Ecuador, la Constitución de 2008, como anteriormente lo dijimos, establece un argumento sólido jurídico para la protección de la no discriminación en su artículo 1, pues se define como un Estado pluricultural y multiétnico, donde se garantiza a todos sus habitantes la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, el disfrute de los derechos reconocidos en esta Constitución y en las normas internacionales. El artículo 11, numeral 2 del mismo cuerpo legal establece que toda persona tiene derecho a ser reconocida como persona sin distinción alguna, por razón de su origen, etnia, lugar de nacimiento, edad, género, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición social o personal. Este artículo refuerza el compromiso del Estado ecuatoriano con la no discriminación, alineándose con los principios de igualdad y dignidad humana. Segundo, en referencia a la jurisprudencia ecuatoriana sobre la no discriminación, tenemos que la Corte Constitucional del Ecuador ha emitido diversas sentencias que han desarrollado y fortalecido el principio de no discriminación en la sentencia número 258-15-CEP-CC. Por ejemplo, la Corte reconoció la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en el caso de personas con discapacidad que habían sido excluidas de la contratación pública. También tenemos que en la sentencia número 4417 IN/CC, la Corte declaró la inconstitucionalidad de una disposición legal que discriminaba a las mujeres embarazadas en el ámbito laboral. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la jurisprudencia ha contribuido a la protección del principio de no discriminación en el Ecuador. Tercero, en el ámbito de los argumentos jurídicos a favor de la no discriminación, existen diversos argumentos jurídicos que sustentan el principio de no discriminación. En primer lugar, este principio se basa en el reconocimiento de la dignidad humana como valor fundamental. Todas las personas, sin importar su condición o característica personal, merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Es así que la no discriminación es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades. Todos los individuos deben tener las mismas posibilidades de acceso a los derechos y beneficios, sin que su condición personal pueda ser un obstáculo. Finalmente, la no discriminación contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Al eliminar las barreras discriminatorias, se promueve la inclusión social y el desarrollo humano integral. Es así que también tenemos la teoría de género respecto a la no discriminación. La teoría de género, particularmente el concepto de género performativo propuesto por Judith Butler, proporciona una perspectiva crítica sobre cómo las normas de género influyen en la discriminación. Butler argumenta que el género es una construcción social, performativa, lo que implica que nuestras identidades de género se forman a través de actos repetitivos y comportamientos socialmente construidos. Este enfoque destaca la importancia de desafiar las normas de género rígidas y promover una comprensión más inclusiva de la identidad de género. Siguiendo con otro tema, y en este mismo orden de ideas, la interseccionalidad es un concepto desarrollado por Kimberly Crenshaw y es crucial para entender cómo diferentes formas de discriminación se superponen y afectan a las personas de manera compleja. En el contexto ecuatoriano, esto significa reconocer que la discriminación no se basa únicamente en un solo factor, como género o raza, sino en la intersección de estas múltiples identidades. Por ejemplo, una mujer indígena puede enfrentar discriminación no tanto por su género como por su origen étnico, lo que requiere un enfoque integral para abordar estas múltiples formas de opresión. Ahora bien, respecto al feminismo y no discriminación. El feminismo ha evolucionado para abordar no solo las desigualdades de género, sino también otras formas de opresión, movimientos feministas en Ecuador como Ni Una Menos.
Han luchado por derechos fundamentales y han resaltado la importancia de una perspectiva inclusiva y transversal. Este enfoque feminista integral es esencial para combatir la discriminación en todas sus formas y promover una sociedad más equitativa. Ahora bien, respecto a los avances y desafíos en la aplicación del principio de no discriminación, cabe mencionar que, a pesar de los avances en materia de no discriminación, aún existen desafíos en su aplicación. La discriminación sigue siendo una realidad en el Ecuador, especialmente en grupos vulnerables como las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las personas LGBTI. Para superar estos desafíos es necesario fortalecer las políticas públicas y las instituciones encargadas de proteger el principio de no discriminación. También es fundamental promover una cultura de respeto y tolerancia en la sociedad ecuatoriana, a través de la educación y la sensibilización ciudadana. Aquí la teoría de género, la interseccionalidad y el feminismo proporcionan herramientas analíticas valiosas para comprender y abordar las raíces profundas de la discriminación. En conclusión, el principio de no discriminación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución del Ecuador y respaldado por la jurisprudencia nacional e internacional. Su aplicación efectiva es esencial para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Para ello, es necesario continuar trabajando en la eliminación de las barreras discriminatorias y en la promoción de una cultura de respeto y tolerancia. Integrar enfoques teóricos como la teoría de género, la interseccionalidad y el feminismo puede enriquecer nuestra comprensión y fortalecer los esfuerzos para erradicar la discriminación en todas sus formas. A continuación, mi compañero. Tomando en cuenta el anterior orden de ideas, podemos mencionar que la discriminación es un comportamiento que trata de manera desigual o injusta a una persona o un grupo de personas en sí basándose en sí en características específicas, como es la raza, el género, la orientación sexual, la religión, la edad, la discapacidad. Esto y entre otras cuestiones discriminatorias. En este punto también vamos a hablar de su contrario, la igualdad. En sí podemos decir que la igualdad es un principio por el cual todas las personas deben ser tratadas de una manera de la misma manera y en sí tener las mismas oportunidades, esto sin importar las características personales o circunstanciales que tengan. En sí, este principio abarca diversos aspectos, los cuales se aplican a múltiples contextos sociales, económicos, políticos y culturales. En este punto debemos hacer mención que la Constitución de la República ratifica en sí que somos nosotros un Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en sí convivimos con distintas culturas. En sí, en este punto, podemos hablar también de la historia que tiene la igualdad. En sí, entendemos que la igualdad se basa en sí, nace a base de luchas. Y estas luchas forman en lo que refiere a antecedentes que nos ayudan a comprender mejor del por qué sucedió esto. El primer antecedente que tenemos, y es el más específico, es la Revolución Francesa, la cual se dio paso en 1789, en la cual por primera vez se promulga lo que es una Carta de Derechos Fundamentales para el ser humano. Carta que fue inspiración en sí para lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se lleva a cabo por lo que es la Organización de Naciones Unidas, más conocida como la ONU. En estos aspectos en sí tenemos que tener en consideración que existen distintos tipos de igualdad, como lo es la igualdad legal, la cual implica que todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho a la misma protección y beneficios legales. En este punto podemos hacer mención al artículo 76 de la Constitución de la República, en la cual se basa el debido proceso. En sí también podemos ver lo que es la igualdad social, la que se refiere a la equidad que debe de existir en sí a los recursos, al acceso a los recursos, oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? A esto me refiero a lo que es el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la cual debe ser tratada sin discriminación. En sí también nos basamos en lo que refiere a la igualdad económica,
¿A qué nos referimos con igualdad económica? La igualdad económica en sí busca reducir las disparidades económicas en sí que existen entre individuos o grupos, en sí promoviendo lo que es la equidad, en sí promoviendo lo que más se necesita, lo que es empleos y oportunidades económicas. En sí también tenemos lo que es la igualdad de género. Este punto es demasiado importante, ya que este asegura que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades tanto en derechos como en todos los ámbitos de la vida. Un punto en sí que es relevante al mencionar a la igualdad, esto refiere a las estrategias para promoverla, la cual esta puede ser, puedo decirlo de dos modos. Las primeras sería por la implementación de políticas públicas, ya que esto al implementar ya tanto sea leyes y políticas que promuevan la igualdad, las cuales éstas tengan el objetivo en sí de proteger en sí contra actos discriminatorios. En sí también la educación y la sensibilización. Esto ya que al desarrollar programas educativos y campañas de concientización, pueden combatir lo que es la desigualdad y promover lo que es la igualdad. Un punto también importante en esto, que una estrategia para promover la igualdad y la no discriminación, esto también refiere a la educación que se recibe en casa, en la cual los padres deben de aconsejar en sí, deben de aconsejar y así hacer entender, tanto sea niños, niñas y adolescentes, que todos somos iguales, no por tener diferente raza, diferente orientación sexual, diferente religión, son menos personas o son algo extraño. Dejando este punto en sí, podemos decir que unos ejemplos de lo que refiere la igualdad y uno muy controversial que se ha desatado en sí a lo largo de la historia es la igualdad de género en el trabajo. En sí, lo que busca esta igualdad es asegurar en sí que tanto hombres como mujeres reciban el mismo salario por el mismo trabajo y tengan en sí lo que es el acceso sin discriminación a las oportunidades de un ascenso. En sí, en esto también podemos mencionar que esto ha sido también lucha del grupo feminista, en el cual, de acuerdo a investigaciones, tiene su mayor poder en lo que es Argentina. Así también podemos hablar de la igualdad en la educación, la cual refiere a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes, independientemente de su origen, tengan un acceso a la educación a una educación de calidad. Así también podemos entender lo que es ¿cómo es? La igualdad racial. Y la igualdad racial en sí permite combatir el racismo y asegurar que todos en sí, los que convivimos en un espacio, sean tratadas en sí con respeto e igualdad. Como punto principal también podemos mencionar a los desafíos que pueden generarse al implementar la igualdad, los cuales son los sesgos implícitos en sí, podemos decirlo en la sociedad, ya que estos, a qué nos referimos con sesgos implícitos? En este punto nos referimos a los prejuicios inconscientes que influyen en tanto en las decisiones como en los comportamientos de las personas. Y un punto importante es la resistencia al cambio. Resistencia, la cual se arraiga hacia los individuos o grupos que se benefician de las desigualdades actuales, podemos decirlo así. En este punto también podemos mencionar que, que la igualdad en sí también tiene su base en la normativa. Como principal punto podemos mencionar a la Constitución del 2008, en la cual se derivan en sí bastantes y determinados derechos para lo que es la convivencia social. También como una normativa internacional podemos mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama lo que es la igualdad en sí de todas las personas en derechos como en dignidad. En sí, también otra normativa, también vela, es el Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la cual se determina ya que obliga en sí a todos los estados a eliminar la discriminación racial existente.
Una convención también que es de mucha importancia actualmente en sí es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual de una manera sistemática busca en sí eliminar lo que es la discriminación de género. Y un punto también de importancia refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual garantiza en sí que todos los niños, sin perjuicio de nadie, sin discriminación, sean reconocidos, que sean tratados como personas. En sí, como punto final, podemos decir que la igualdad en sí es esencial para construir lo que es una sociedad, donde todos puedan vivir con dignidad y tener las mismas oportunidades para poder crecer, ya sea a nivel personal como en un nivel económico. En sí también promover la igualdad en sí requiere esfuerzos continuos y coordinados a nivel individual. Esto ya sea a nivel individual, colectivo, comunitario y también a lo que es a nivel internacional.